Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Lección Nocturna, un viaje a través de nuestro sistema solar. Del Sol a Plutón. Bienvenido a este relajante viaje a través de la inmensidad de nuestro sistema solar. Ponte cómodo, cierra los ojos si lo deseas, y déjate acompañar hacia el sueño por los suaves datos y la majestuosa calma del universo. Comenzamos nuestro viaje en el corazón de nuestro sistema solar, en una estrella que ha brillado incansablemente durante más de 4.000 millones de años, dándonos luz y calor. Capítulo 1. El Sol, nuestra estrella. En el centro de nuestro sistema solar, rodeado por la silenciosa negrura del espacio, arde el Sol. Silencioso y constante, desde hace 4.600 millones de años. No es un planeta, sino una estrella, una gigantesca bola de gas incandescente que brilla gracias a la fuerza de la fusión nuclear. Imagina que pudieras comprender realmente su tamaño. El Sol tiene un diámetro de 1.392.700 kilómetros. Es tanto que 109 tierras, una al lado de la otra, llenarían su anchura. Y si observaras su interior, podrías albergar allí 1,3 millones de tierras. El Sol es tan inmenso que constituye el 99,86% de toda la masa de nuestro sistema solar. Todos los planetas juntos, todas las lunas, todos los asteroides y cometas, todos ellos juntos pesan menos del 1% de lo que pesa el Sol. Su masa es de unos inimaginables 1,989 por 10 elevado a 30 kilogramos. Esto equivale a 333.000 masas terrestres. Este número es tan grande que es difícil de imaginar. Pero quizás ayude a saber que el Sol es tan pesado que, con su gravedad, mantiene a todos los planetas en sus órbitas, incluso al lejano Neptuno, que está a 4.500 millones de kilómetros de distancia. En su núcleo, en lo más profundo de su interior, reinan condiciones que escapan a nuestra imaginación. Allí, la temperatura es de 15 millones de grados Celsius. A estas temperaturas extremas y con una presión inconcebible, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Este proceso se llama fusión nuclear. Cada segundo, en el Sol, se convierten unas 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. En este proceso, unas 4 millones de toneladas de masa se transforman en energía pura, según la famosa fórmula de Einstein E igual a mc². La energía que se genera es colosal. El Sol irradia 3,828 por 10 elevado a 26 vatios. Eso es más energía de la que la humanidad ha consumido en toda su historia, y eso por segundo. Esta energía viaja lentamente desde el núcleo hasta la superficie. Una sola partícula de luz, un fotón, necesita entre 10.000 y 170.000 años para llegar desde el núcleo hasta la superficie. En su camino, es absorbido y reemitido innumerables veces, rebotando de átomo en átomo, en una danza lenta y aleatoria a través de las densas capas del Sol. Pero una vez que alcanza la superficie, es libre. Desde la superficie del Sol, la llamada fotosfera, que tiene una temperatura de unos 5.500 grados Celsius, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo a través del espacio vacío. Después de exactamente 8 minutos y 20 segundos, llega a la Tierra. La luz que ves por la mañana, por lo tanto, abandonó el Sol hace poco más de 8 minutos. El Sol está compuesto principalmente de hidrógeno, aproximadamente el 73,46% de su masa. El helio constituye el 24,85%. El resto, menos del 2%, se compone de elementos más pesados, oxígeno, carbono, hierro y muchos otros. Estos elementos más pesados no se crearon en el propio Sol, sino en generaciones anteriores de estrellas que explotaron hace miles de millones de años y esparcieron su materia por el espacio. Sobre la superficie flota la corona, una misteriosa atmósfera de gas extremadamente caliente. Mientras que la superficie está a solo 5.500 grados, la corona alcanza temperaturas de hasta 2 millones de grados Celsius. Porque la corona es mucho más caliente que la superficie que se encuentra debajo es uno de los enigmas que los científicos todavía están investigando.
El Sol no es completamente tranquilo. Su superficie está en constante movimiento. A veces aparecen manchas oscuras en ella, las manchas solares. Estas manchas tienen una temperatura de unos 3500 grados, por lo que son más frías que su entorno y parecen más oscuras. Se originan por fuertes campos magnéticos que dificultan la convección del gas caliente. Cada 11 años, la actividad solar alcanza su máximo y el número de manchas solares aumenta. El Sol seguirá brillando como ahora durante unos 5.000 millones de años más. Entonces, su reserva de hidrógeno en el núcleo se agotará. Se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, posiblemente engullendo a los planetas interiores en el proceso. Pero eso es un futuro lejano. Durante incontables generaciones, el Sol seguirá brillando como hoy, constante, fiable, silencioso. Ahora, alejémonos de esta estrella radiante y visitemos el primer planeta que orbita al Sol. El planeta más pequeño y rápido de nuestro sistema. Capítulo 2. Mercurio, el viajero interior. Mercurio es el planeta más interior de nuestro sistema solar. Se desplaza a toda velocidad en una órbita alrededor del Sol, a solo 57,9 millones de kilómetros de distancia. La luz del Sol solo necesita 3,2 minutos para llegar a Mercurio, menos de la mitad del tiempo que tarda en llegar a la Tierra. Mercurio es pequeño. Con un diámetro de solo 4.879 kilómetros, tiene aproximadamente el 38% del tamaño de la Tierra. Es incluso más pequeño que algunas lunas de nuestro sistema solar, más pequeño que Ganímedes, que orbita a Júpiter, y más pequeño que Titán, que orbita a Saturno. Debido a su proximidad al Sol y su pequeño tamaño, Mercurio se mueve rápidamente. Completa una órbita alrededor del Sol en solo 87,97 días terrestres. Por eso los romanos le pusieron el nombre de su dios más rápido, Mercurio, el mensajero de los dioses con las sandalias aladas. Pero su rotación sobre su propio eje es lenta. Muy lenta. Mercurio tarda 58,65 días terrestres en dar una vuelta completa sobre sí mismo. Esto conduce a una situación inusual. Mercurio gira exactamente 3 veces sobre su eje mientras da 2 vueltas alrededor del Sol. Esta resonancia 3,2 significa que un día en Mercurio, es decir, el tiempo de un amanecer al siguiente, dura 176 días terrestres. 2 años de Mercurio para un día de Mercurio. Las temperaturas en Mercurio son extremas. En el lado diurno, donde el Sol arde sin piedad, la temperatura asciende hasta los 430 grados Celsius. Es lo suficientemente caliente como para derretir plomo. En cambio, en el lado nocturno, que permanece alejado del Sol durante meses, la temperatura desciende a menos 180 grados Celsius. Ningún otro planeta en nuestro sistema solar experimenta una oscilación de temperatura tan dramática, 610 grados de diferencia entre el día y la noche. Mercurio prácticamente no tiene atmósfera. Su gravedad es demasiado débil y los vientos solares demasiado fuertes. El gas que existe es una capa extremadamente delgada que los científicos llaman exosfera, átomos individuales de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio, que más que formar una atmósfera real, flotan por el espacio. La superficie de Mercurio recuerda a nuestra Luna. Está sembrada de cráteres, testigos de miles de millones de años de bombardeo cósmico. Sin una atmósfera que frene a los meteoritos, estos impactan con toda su fuerza en la superficie. El cráter más grande conocido se llama Cuenca Caloris y tiene un diámetro de 1550 kilómetros. Sorprendentemente, en Mercurio hay hielo de agua. A pesar del enorme calor del lado diurno, en los polos existen cráteres cuyos fondos nunca son iluminados por el Sol. En estas regiones permanentemente sombreadas reina una oscuridad y un frío eternos, y allí se ha acumulado hielo de agua, quizás traído por cometas que impactaron hace mucho tiempo. Mercurio tiene un gran núcleo de hierro. De hecho, el núcleo constituye aproximadamente el 85% del radio del planeta.
Esto convierte a Mercurio en el segundo planeta más denso después de la Tierra. ¿Por qué Mercurio tiene un núcleo de hierro tan grande no está completamente claro? Quizás una gran parte de sus capas externas fue arrancada por un impacto masivo en sus inicios. Mercurio es solitario. No tiene lunas, ni compañeros. Traza sus órbitas en soledad, más cerca del Sol que cualquier otro planeta, en el calor deslumbrante y el frío glacial de su existencia extrema. Viajemos ahora al siguiente planeta, un planeta a menudo llamado el gemelo de la Tierra, aunque en realidad es un mundo completamente diferente y hostil a la vida. Capítulo 3. Venus, la belleza velada. Venus, nombrado en honor a la diosa romana del amor y la belleza, es el segundo planeta desde el Sol. Orbita nuestra estrella a una distancia de 108,2 millones de kilómetros. La luz solar llega a él después de unos 6 minutos. En cuanto a tamaño, Venus es casi un gemelo de la Tierra. Su diámetro es de 12.104 kilómetros, el 95% del diámetro terrestre. Su masa también es similar. Por eso, a Venus y la Tierra a veces se les llama planetas hermanos. Pero la similitud termina en el tamaño. Venus es uno de los lugares más inhóspitos de nuestro sistema solar. Venus completa una órbita alrededor del Sol en 224,7 días terrestres. Pero su rotación es extraordinaria. Venus gira extremadamente lento sobre su eje, necesita 243 días terrestres para una sola rotación. Esto significa que un día venusiano es más largo que un año venusiano. Y aún más inusual, Venus gira hacia atrás. Mientras que casi todos los planetas giran en sentido antihorario, vistos desde arriba, Venus rota en sentido horario. A esto se le llama rotación retrógrada. En Venus, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. No está claro por qué Venus gira al revés. Quizás fue golpeado por un objeto masivo en su historia temprana que invirtió su rotación. La superficie de Venus es caliente. Insoportablemente caliente. La temperatura media es de 464 grados Celsius. Es más caliente que Mercurio, aunque Venus está casi el doble de lejos del Sol. La razón es su atmósfera. La atmósfera de Venus es densa y aplastante. Se compone en un 96,5% de dióxido de carbono. La presión atmosférica en la superficie es 92 veces mayor que en la Tierra, lo que equivale a la presión a 900 metros de profundidad en nuestros océanos. Si pudieras estar en Venus, esta presión te aplastaría. El dióxido de carbono crea un efecto invernadero extremo. La luz del Sol penetra la atmósfera y calienta la superficie. Pero la radiación térmica ya no puede escapar. Es atrapada por las moléculas de CO y reflejada de vuelta a la superficie. El calor se acumula, cada vez más, hasta que la temperatura es tan alta que puede derretir plomo. Sobre la densa atmósfera de CO flotan nubes. Pero no son nubes de agua como en la Tierra. Son nubes de ácido sulfúrico. Reflejan alrededor del 75% de la luz solar de vuelta al espacio, lo que convierte a Venus en uno de los objetos más brillantes de nuestro cielo. Visto desde la Tierra, solo el Sol y la Luna son más brillantes que Venus. Por eso a Venus se le suele llamar lucero del alba o lucero vespertino, aunque por supuesto no es una estrella. La superficie de Venus está cubierta por llanuras volcánicas. Hay miles de volcanes, y algunos podrían estar aún activos. Toda la superficie fue remodelada hace unos 300 a 500 millones de años por una intensa actividad volcánica. Venus no tiene estaciones. Su eje de rotación está inclinado solo 3 grados, casi perpendicular a su órbita. En Venus no hay primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno. Solo un calor interminable, uniforme y abrasador. Varias sondas espaciales han intentado aterrizar en Venus. Las sondas soviéticas Venera lo lograron, pero solo sobrevivieron entre 23 minutos y 2 horas antes de que el calor extremo y la presión las destruyeran.
Las imágenes que enviaron muestran un paisaje árido y rocoso bajo una luz amarillenta. Venus es solitario como Mercurio. No tiene lunas. Gira lentamente en su atmósfera tóxica, envuelto en nubes de ácido sulfúrico, un ejemplo admonitorio de cómo un planeta tan similar a la Tierra puede convertirse en un infierno hostil a la vida. Viajemos ahora a la Tierra, nuestro planeta natal, el único mundo del que sabemos con certeza que alberga vida. Capítulo 4. La Tierra, nuestro hogar azul. A 149,6 millones de kilómetros del Sol, la Tierra orbita nuestra estrella. Esta distancia es tan fundamental para nuestra comprensión del sistema solar que los astrónomos la usan como unidad, la unidad astronómica, abreviada UA. Una UA equivale exactamente a la distancia media entre la Tierra y el Sol. La luz del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a nosotros. Cuando miras al cielo y ves el Sol, lo ves como era hace poco más de 8 minutos. La Tierra tiene un diámetro de 12.742 kilómetros en el ecuador. No es perfectamente redonda, sino ligeramente achatada en los polos, una consecuencia de su rotación. Gira una vez sobre su eje en 23 horas y 56 minutos. Eso es un día sidéreo, el tiempo que tarda la Tierra en girar una vez en relación con las estrellas. La Tierra se mueve rápido. Se desplaza a 107.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. A pesar de esta enorme velocidad, necesita 365,25 días para una vuelta completa, un año. Los 0,25 días adicionales son la razón por la que tenemos un día bisiesto en febrero cada 4 años. La temperatura media en la Tierra es de unos agradables 15 grados Celsius. Por supuesto, varía considerablemente, desde el valor más frío jamás medido de menos 89,2 grados en la Antártida hasta 56,7 grados en el Valle de la Muerte. Pero, en promedio, la Tierra tiene la temperatura perfecta para el agua líquida. Y es el agua lo que hace única a la Tierra. El 71% de la superficie está cubierto por océanos. El agua en forma líquida es esencial para la vida tal como la conocemos. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar con océanos estables en su superficie. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases, incluyendo argón, dióxido de carbono y vapor de agua. El oxígeno es particularmente notable. Casi todo el oxígeno de nuestra atmósfera ha sido producido por organismos vivos, plantas, algas y cianobacterias que realizan la fotosíntesis. La Tierra tiene un fuerte campo magnético. Se genera por el movimiento de hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra. Este campo magnético es como un escudo invisible. Desvía el viento solar, una corriente de partículas cargadas que emana del Sol. Sin este campo magnético, el viento solar erosionaría lentamente nuestra atmósfera, como sucedió en Marte. En la atmósfera superior, a una altitud de entre 15 y 30 kilómetros, se encuentra la capa de ozono. El ozono es una forma de oxígeno en la que 3 átomos de oxígeno están unidos. Esta capa absorbe la mayor parte de la dañina radiación ultravioleta del Sol y protege la vida en la superficie. La Tierra es geológicamente activa. Su capa externa, la litosfera, está fragmentada en grandes placas que flotan sobre el manto subyacente, viscoso y denso. Estas placas se mueven, solo unos pocos centímetros al año, pero a lo largo de millones de años, esto se suma a cambios enormes. Los continentes derivan, las montañas se pliegan, los océanos se abren y se cierran. Esta tectónica de placas recicla materiales y regula el clima a lo largo de escalas de tiempo geológicas. La Tierra tiene una luna. La Luna tiene un diámetro de 3.474 kilómetros, aproximadamente una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Orbita la Tierra a una distancia media de 384.400 kilómetros. Se cree que la Luna se formó cuando un objeto del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra hace unos 4.500 millones de años. Los escombros de esta colisión se acumularon en órbita y formaron la Luna.
La Luna estabiliza el eje de la Tierra. Sin ella, la Tierra se tambalearía y las estaciones fluctuarían caóticamente. La Luna también crea las mareas. 2 veces al día, el nivel del mar sube y baja porque la Luna tira del agua con su gravedad. La Tierra está llena de vida. Desde las fosas oceánicas más profundas hasta las montañas más altas, desde los desiertos más calurosos hasta las regiones polares más frías, en todas partes se encuentra vida. Millones de especies, quizás más de 10 millones, comparten este planeta. Y hasta donde sabemos, la Tierra es el único lugar en todo el universo donde existe vida. Por supuesto, podríamos estar equivocados. Quizás haya vida en otro lugar. Viajemos al siguiente planeta, a un mundo que una vez fue más cálido y húmedo y donde quizás existió vida microbiana, o quizás todavía exista. Capítulo 5, Marte, el planeta rojo. A 227,9 millones de kilómetros del Sol, 1,52 unidades astronómicas, Marte orbita nuestra estrella. La luz solar tarda 12,7 minutos en llegar a él. Marte es considerablemente más pequeño que la Tierra. Su diámetro es de 6.779 kilómetros, aproximadamente el 53% del diámetro terrestre. Su año dura 687 días terrestres, casi 2 años terrestres. Pero su día es sorprendentemente similar al de la Tierra. Marte rota sobre su eje en 24 horas y 37 minutos. Un día marciano, llamado Sol, es solo 37 minutos más largo que un día terrestre. Marte es frío. La temperatura media es de menos 63 grados Celsius. En verano en el Ecuador, puede subir a unos agradables 20 grados, pero en invierno en los polos cae a menos 125 grados. La atmósfera de Marte es delgada, muy delgada. La presión en la superficie es solo el 0,6% de la presión terrestre. La atmósfera se compone de un 95% de dióxido de carbono, un 3% de nitrógeno y un 1,6% de argón. Hay trazas de vapor de agua y oxígeno, pero no lo suficiente para respirar. Marte es famoso por su color rojo. Este color proviene del óxido de hierro, herrumbre. El suelo de Marte es rico en hierro y, a lo largo de miles de millones de años, se ha oxidado, dándole esa característica coloración rojo óxido. Visto desde la Tierra, Marte brilla rojizo en el cielo nocturno. Los romanos lo llamaron así por su dios de la guerra. La superficie de Marte es diversa y fascinante. Hay volcanes enormes. El más grande, el Monte Olimpo, tiene 22 kilómetros de altura, casi 3 veces la altura del Monte Everest. Es la montaña más alta de todo nuestro sistema solar. Su diámetro es de unos 600 kilómetros. Estar de pie en su ladera de suave pendiente apenas se sentiría como una montaña, tan plana es la inclinación. Hay cañones profundos. El Valles Marineris es un sistema de cañones de 4.000 kilómetros de largo, hasta 200 kilómetros de ancho y hasta 7 kilómetros de profundidad. Atravesaría los Estados Unidos de costa a costa. En los polos de Marte hay casquetes polares de hielo. En invierno crecen, en verano se encogen. Se componen de 2 capas, una capa estacional de dióxido de carbono congelado, que se congela desde la atmósfera en invierno, y una capa permanente de hielo de agua debajo. Marte tiene 2 lunas pequeñas, Phobos y Deimos, nombradas así por los hijos del dios de la guerra, miedo y terror. Phobos es la más grande de las 2, con un diámetro de unos 22 kilómetros. Orbita a Marte en solo 7 horas y 39 minutos, tan rápido que en el cielo marciano sale por el oeste y se pone por el este, 3 veces por día marciano. Deimos mide solo 12 kilómetros y tarda 30 horas en una órbita. Ambas lunas son probablemente asteroides capturados, de forma irregular, cubiertos de cráteres. Quizás la pregunta más fascinante sobre Marte es, ¿hubo vida allí? Sabemos que Marte fue diferente en el pasado.
La superficie muestra rastros de lechos de ríos secos, de valles excavados por agua corriente, de depósitos que sugieren lagos o incluso océanos. Hace miles de millones de años, cuando Marte aún era joven, era más cálido. Tenía una atmósfera más densa. El agua fluía por su superficie. ¿Qué pasó? Marte perdió su campo magnético. Sin esta protección, el viento solar barrió lentamente la atmósfera. La presión cayó. El agua ya no podía permanecer líquida. Se congeló o se evaporó. La superficie se volvió fría y seca. Pero todavía hay agua en Marte. Grandes cantidades, congelada en el suelo, en los casquetes polares, quizás en lagos subterráneos. Y donde hay agua, podría haber vida, o haberla habido. Varios rovers han explorado Marte. Han encontrado indicios de minerales que solo pueden formarse en presencia de agua. Han detectado moléculas orgánicas. Han descubierto metano en la atmósfera, que aparece esporádicamente. El metano puede originarse por procesos geológicos, pero también puede ser producido por microbios. Todavía no lo sabemos. Quizás Marte estuvo habitado una vez. Quizás todavía hay vida, en las profundidades de la superficie, donde es más húmedo y cálido. O quizás siempre fue estéril, un mundo muerto con las huellas de agua, pero sin vida. Dejemos ahora la parte interior del sistema solar y viajemos a las vastas extensiones más allá del cinturón de asteroides, hacia los gigantes gaseosos, los mundos colosales que son tan diferentes de los planetas rocosos que hemos visitado hasta ahora. Capítulo 6. Júpiter, el rey de los planetas. A 778,5 millones de kilómetros del Sol, 5,2 unidades astronómicas, Júpiter orbita nuestra estrella. La luz del Sol tarda 43 minutos en llegar a él. Júpiter es colosal. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Su diámetro es de 139.820 kilómetros, 11 veces el de la Tierra. En su volumen cabrían 1.300 tierras. Su masa es mayor que la de todos los demás planetas juntos. Júpiter es tan masivo que el centro de gravedad común entre él y el Sol no se encuentra en el centro del Sol, sino justo fuera de su superficie. A pesar de su tamaño, Júpiter gira rápido, muy rápido. Un día en Júpiter dura solo 9 horas y 55 minutos. Es la rotación más rápida de todos los planetas. Esta rápida rotación hace que Júpiter se abulte en el ecuador. No es una esfera perfecta, sino un esferoide achatado. Un año en Júpiter es largo. Júpiter tarda 11,86 años en dar una vuelta completa al Sol. Júpiter no tiene una superficie sólida. Es un gigante gaseoso. Sus capas exteriores están compuestas aproximadamente en un 90% de hidrógeno y un 10% de helio, con trazas de otros elementos. Si cayeras en Júpiter, simplemente seguirías cayendo a través de capas de gas cada vez más densas, hasta que el gas se vuelve tan denso que se comporta como un líquido. Más adentro, bajo una presión enorme, el hidrógeno se comporta como un metal. En el centro mismo podría haber un núcleo sólido de roca y hielo, unas 15 veces más pesado que la Tierra, pero incluso eso no es seguro. La superficie visible de Júpiter es una capa de nubes turbulenta y en constante cambio. Las nubes están dispuestas en bandas, claras y oscuras, paralelas al ecuador. Las bandas claras, llamadas zonas, son regiones de gas ascendente. Las bandas oscuras, llamadas cinturones, son regiones de gas descendente. Entre estas bandas soplan vientos con velocidades de varios cientos de kilómetros por hora. La característica más llamativa de Júpiter es la Gran Mancha Roja. Es un gigantesco huracán, un anticiclón, que ha existido durante al menos 350 años, fue observado por primera vez en 1665. La mancha tiene 16.000 kilómetros de ancho, más grande que la Tierra. Los vientos en su interior alcanzan de 400 a 450 kilómetros por hora. ¿Por qué es roja no está completamente claro?
Probablemente, los vientos traen compuestos químicos de capas más profundas a la superficie, que luego se tiñen por la luz solar. Curiosamente, la gran mancha roja se está encogiendo. Hace 100 años era el doble de grande. No sabemos por qué se encoge. Quizás desaparezca por completo en algunas décadas. Júpiter tiene el campo magnético más fuerte de todos los planetas, unas 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Se genera por corrientes eléctricas en el hidrógeno metálico de su interior. Este campo magnético crea enormes cinturones de radiación en los que quedan atrapadas partículas cargadas. La radiación es tan intensa que puede dañar las sondas espaciales. Júpiter tiene al menos 95 lunas. La mayoría son pequeños trozos irregulares, asteroides capturados. Pero 4 de ellas son grandes y fascinantes, las lunas galileanas, descubiertas por Galileo Galilei en 1610. Ganímedes es la luna más grande de todo el sistema solar. Con un diámetro de 5.268 kilómetros, es más grande que el planeta Mercurio. Es la única luna que tiene su propio campo magnético. Bajo su superficie, a unos 150 kilómetros de profundidad, yace un océano de agua salada. Europa es más pequeña, con un diámetro de 3.122 kilómetros. Su superficie es notablemente lisa, con muy pocos cráteres, una señal de que es geológicamente joven. Está hecha de hielo de agua, surcada por largas y oscuras líneas donde la corteza de hielo se ha roto y vuelto a congelar. Bajo esta corteza de hielo, de 15 a 25 kilómetros de espesor, yace un océano, quizás de 100 kilómetros de profundidad. Este océano es uno de los lugares más prometedores del sistema solar para la búsqueda de vida extraterrestre. Está oscuro allí abajo, y frío, pero hay agua, y quizás haya fuentes de calor, fuentes hidrotermales como en el fondo marino de la Tierra. Y con acento O es el mundo volcánicamente más activo del sistema solar. En su superficie, de 3.643 kilómetros de diámetro, hay unos 400 volcanes activos. Arrojan azufre y dióxido de azufre, algunos en fuentes que se elevan 500 kilómetros. La superficie es amarilla, naranja y roja, los colores de los compuestos de azufre. ¿Por qué y con acento O es tan activa? Las fuerzas de marea de Júpiter y las otras lunas galileanas amasan constantemente a I con acento O, generando un enorme calor por fricción en su interior. Calisto, de 4.821 kilómetros de diámetro, es lo opuesto a I con acento O. Su superficie es antigua, sembrada de cráteres, geológicamente muerta. Parece un testimonio de 4.000 millones de años de bombardeo cósmico, inalterada, conservada. Júpiter juega un papel importante en nuestro sistema solar. Su enorme masa y gravedad influyen en las órbitas de asteroides y cometas. Actúa como una aspiradora cósmica, atrayendo muchos de estos objetos o expulsándolos del sistema solar interior. De este modo, probablemente protege a los planetas interiores, incluida la Tierra, de muchos impactos. Viajemos ahora más lejos, al siguiente gigante gaseoso, a un planeta famoso por su espectacular sistema de anillos. Capítulo 7, Saturno, el planeta de los anillos. A 1.430 millones de kilómetros del Sol, 9,5 unidades astronómicas, Saturno orbita nuestra estrella. La luz del Sol tarda 79 minutos en llegar a él. Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Su diámetro es de 116.460 kilómetros, 9,5 veces el de la Tierra. Como Júpiter, Saturno es un gigante gaseoso, compuesto principalmente de hidrógeno, 96%, y helio, 3%. Saturno gira rápidamente. Un día en Saturno dura solo 10 horas y 33 minutos. Un año de Saturno, en cambio, es largo, 29,46 años. La temperatura en la cima de las nubes de Saturno es de unos menos 139 grados Celsius. En lo profundo de su interior, en el núcleo, podría alcanzar los 11.700 grados. Saturno tiene una propiedad notable,
es el único planeta cuya densidad media es menor que la del agua. Si hubiera un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. Pero lo más fascinante de Saturno son sus anillos. Los anillos de Saturno son espectaculares. Se extienden más de 282.000 kilómetros hacia afuera desde el planeta. Pero son increíblemente delgados, solo de 10 a 100 metros de espesor. En proporción, son más delgados que una hoja de papel. Los anillos están compuestos en un 99% de hielo de agua, con una mezcla de roca y polvo. Las partículas varían en tamaño desde granos de polvo hasta varios metros de diámetro. Cada una de estas partículas orbita a Saturno en su propia trayectoria, y juntas forman esta majestuosa y brillante banda. ¿Por qué Saturno tiene anillos? Probablemente son los restos de una luna que se acercó demasiado a Saturno hace quizás 100 o 200 millones de años y fue desgarrada por las fuerzas de marea. O quizás una luna colisionó con un asteroide. Los anillos son, por tanto, en escalas cósmicas, relativamente jóvenes. Desde la Tierra, los anillos son visibles con un pequeño telescopio. Galileo los vio en 1610, pero su telescopio no era lo suficientemente bueno para reconocerlos como anillos. Pensó que Saturno tenía orejas o asas. No fue hasta 1655 que Christian Huygens reconoció que eran anillos. Cada 14 o 15 años, cuando el ecuador de Saturno apunta exactamente hacia la Tierra, los anillos casi desaparecen. Son tan delgados que apenas podemos verlos de canto. Luego, después de unos meses, se inclinan de nuevo y los vemos en todo su esplendor. Saturno tiene al menos 146 lunas. La más grande y fascinante es Titán. Titán tiene un diámetro de 5.150 kilómetros. Es la segunda luna más grande del sistema solar, después de Ganímedes. Pero Titán es único, es la única luna con una atmósfera densa. La atmósfera de Titán está compuesta en un 98,4% de nitrógeno, con aproximadamente un 1,6% de metano y trazas de otros gases. La presión en la superficie de Titán es 1,5 veces mayor que en la Tierra. Si pudieras estar en Titán, te sentirías como si estuvieras a unos 5 metros bajo el agua. La temperatura en Titán es de un gélido menos 179 grados Celsius. A estas temperaturas, el agua es dura como una roca. Pero el metano puede ser líquido. Y, de hecho, en Titán hay lagos y ríos, de metano. En el norte hay grandes lagos, el mayor tiene una superficie aproximadamente del tamaño del mar Caspio en la Tierra. Llueve metano. Se evapora y forma nubes, que luego vuelven a llover, un ciclo como el del agua en la Tierra, pero con metano a menos 179 grados. La atmósfera es espesa y neblinosa. Apenas se puede ver la superficie desde arriba. Pero los instrumentos de radar han revelado dunas, montañas, cañones y costas, un mundo extrañamente familiar y a la vez completamente ajeno. ¿Podría haber vida en Titán? A estas temperaturas, no una vida como la que conocemos. Pero quizás otra forma de vida, basada en metano líquido en lugar de agua. Es especulativo, pero Titán es uno de los lugares más interesantes para los astrobiólogos. Saturno tiene otra peculiaridad, un vórtice hexagonal en el polo norte. Es un sistema de tormentas en el que las nubes forman un hexágono perfecto, cada lado de unos 13.800 kilómetros de largo. Los científicos aún no entienden completamente por qué tiene esta forma. Viajemos ahora aún más lejos, hacia los gigantes de hielo, los mundos exteriores que están tan lejos del Sol que yacen en una penumbra y un frío eternos. Capítulo 8. Urano, el planeta inclinado. A 2.870 millones de kilómetros del Sol, 19,2 unidades astronómicas, Urano orbita nuestra estrella. La luz del Sol tarda 2 horas y 42 minutos en llegar a él. Urano es el tercer planeta más grande de nuestro sistema solar. Su diámetro es de 50.724 kilómetros, 4 veces el de la Tierra. Un año en Urano dura 84 años.
Un día en Urano dura 17 horas y 14 minutos. Urano es un gigante de hielo. Como Júpiter y Saturno, se compone principalmente de hidrógeno, 83%, y helio, 15%, pero en su interior, bajo alta presión, hay un grueso manto de hielos, en realidad un fluido caliente y denso de agua, amoníaco y metano. En el núcleo mismo probablemente yace roca y hielo. La temperatura en las nubes de Urano es de unos menos 224 grados Celsius. Urano es el planeta más frío del sistema solar, incluso más frío que Neptuno, aunque está más cerca del Sol. Urano tiene un color azul verdoso. Este color proviene del metano en su atmósfera. El metano absorbe la luz roja y refleja la luz azul y verde. Lo más llamativo de Urano es su inclinación. La mayoría de los planetas giran más o menos erguidos. Sus ejes de rotación están solo ligeramente inclinados. Pero Urano yace prácticamente de costado. Su eje está inclinado 97,77 grados. Esto significa que sus polos apuntan alternativamente hacia el Sol durante 42 años y luego se sumen en la oscuridad durante 42 años. Imagina, cuando es verano en el polo norte de Urano, el polo norte apunta directamente al Sol. Todo el hemisferio norte experimenta 42 años de luz diurna ininterrumpida. Mientras tanto, el hemisferio sur yace en 42 años de oscuridad. Luego, después de medio año de Urano, es al revés. El polo sur apunta al Sol y el norte yace en la oscuridad. ¿Por qué Urano está tan inclinado? Probablemente fue golpeado por un objeto masivo en su historia temprana, quizás un cuerpo del tamaño de un planeta. Este impacto lo volcó de costado. Debido a esta inclinación, Urano literalmente rueda en su órbita alrededor del Sol. Urano tiene un sistema de anillos, pero es mucho menos espectacular que los de Saturno. Hay 13 anillos, muy estrechos y oscuros. Reflejan solo alrededor del 2% de la luz que incide sobre ellos. Probablemente están compuestos de compuestos orgánicos que se han oscurecido por la radiación. Urano tiene 27 lunas conocidas, nombradas en honor a personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Las 5 más grandes son Titania, 1578 kilómetros, Oberón, 1523 kilómetros, Umbriel, 1169 kilómetros, Ariel, 1158 kilómetros, y Miranda, 472 kilómetros. Miranda es particularmente interesante. Su superficie es extraña, un mosaico de terrenos diferentes, con enormes fallas y cañones que alcanzan hasta 20 kilómetros de profundidad. Parece como si Miranda se hubiera roto en pedazos y vuelto a ensamblar. Urano fue descubierto en 1781 por William Herschel. Fue el primer planeta descubierto con un telescopio. Todos los planetas interiores eran conocidos desde la antigüedad. Solo una sonda espacial ha visitado Urano, la Voyager 2, en enero de 1986. Pasó volando y envió imágenes y datos. Desde entonces, hemos observado a Urano principalmente con telescopios, desde una gran distancia, una silenciosa bola azul verdosa que rueda en la lejanía. Viajemos ahora al último planeta verdadero de nuestro sistema solar, a un mundo tan lejano que el Sol solo parece una estrella brillante. Capítulo 9, Neptuno, el planeta de las tormentas. A 4.500 millones de kilómetros del Sol, 30,1 unidades astronómicas, Neptuno orbita nuestra estrella. La luz del Sol tarda 4 horas y 12 minutos en llegar a él. Desde Neptuno, el Sol es solo un punto muy brillante, unas 600 veces más débil que desde la Tierra. Neptuno es un poco más pequeño que Urano. Su diámetro es de 49.244 kilómetros, 3,9 veces el de la Tierra. Un día en Neptuno dura 16 horas y 6 minutos. Un año en Neptuno es muy largo, 164,8 años. Neptuno fue descubierto en 1846. En el año 2011, completó su primera órbita alrededor del Sol desde su descubrimiento. Como Urano,
Neptuno es un gigante de hielo, con una atmósfera de hidrógeno, 80%, helio, 19%, y metano, 1,5%, y un interior de mezclas de hielos calientes y densas. La temperatura en las nubes de Neptuno es de unos menos 214 grados Celsius. En el núcleo podría alcanzar los 5100 grados. Neptuno tiene un color azul profundo y brillante. Es más intenso que el de Urano, aunque ambos planetas tienen metano en la atmósfera. Podría ser que Neptuno contenga una sustancia adicional, aún desconocida, que intensifica el color. Neptuno es el planeta más ventoso del sistema solar. Los vientos en su atmósfera alcanzan velocidades de hasta 2100 km por hora. Son las velocidades de viento más altas medidas en cualquier lugar del sistema solar. ¿Por qué Neptuno, tan lejos del Sol y recibiendo tan poca energía de él, es tan tormentoso? Es un misterio. Una explicación es que Neptuno tiene fuentes de calor internas. De hecho, irradia aproximadamente 2,6 veces más energía de la que recibe del Sol. Cuando la Voyager 2 pasó por Neptuno en agosto de 1989, descubrió una gran mancha oscura, un gigantesco sistema de tormentas, aproximadamente del tamaño de la Tierra, similar a la gran mancha roja de Júpiter. Pero cuando el telescopio espacial Hubble observó Neptuno en 1994, la mancha había desaparecido. Desde entonces, otras manchas oscuras han aparecido y desaparecido. La atmósfera de Neptuno es dinámica, en constante cambio. Neptuno tiene 14 lunas conocidas. La más grande e interesante es Tritón. Tritón tiene un diámetro de 2707 kilómetros. Es la séptima luna más grande del sistema solar. Su superficie es extremadamente fría, menos 235 grados Celsius, uno de los lugares más fríos del sistema solar. Tritón es único entre las grandes lunas, orbita a Neptuno hacia atrás, en una órbita retrógrada. Esto significa que no pudo haberse formado con Neptuno. Debió haber sido capturado más tarde, probablemente un objeto del cinturón de Kuiper que Neptuno atrapó con su gravedad. La superficie de Tritón está compuesta de nitrógeno, metano y hielo de agua congelados. Es relativamente joven, con pocos cráteres, lo que indica que hay o hubo actividad geológica. De hecho, la Voyager 2 descubrió géiseres activos en Tritón. El nitrógeno, que se calienta bajo la superficie, se evapora explosivamente y se dispara en chorros de hasta 8 kilómetros de altura. Tritón se acerca lentamente a Neptuno. Las fuerzas de marea lo frenan. En unos 3.600 millones de años, se acercará tanto que las fuerzas de marea lo desgarrarán. Se convertirá en un sistema de anillos alrededor de Neptuno. Neptuno no fue encontrado por observación, sino por las matemáticas. Los astrónomos notaron que Urano no se movía exactamente como debería. Calcularon que otro planeta debía estar influyendo en su órbita. Independientemente, John Cousins en Inglaterra y Urbain Le Verrier en Francia predijeron dónde debería estar este planeta. El 23 de septiembre de 1846, Johann Gottfried Galle en Berlín apuntó su telescopio a la posición predicha y encontró a Neptuno. Solo una sonda espacial ha visitado Neptuno, la Voyager 2, que pasó volando en agosto de 1989 después de un viaje de 12 años por el sistema solar exterior. Y ahora, viajemos aún más lejos, más allá de Neptuno, a un cuerpo pequeño y frío que una vez fue considerado el noveno planeta, pero que en 2006 fue degradado a planeta enano, lo que provocó un animado debate. Capítulo 10. Plutón, el planeta enano en el borde. A 5.900 millones de kilómetros del Sol en promedio, pero la distancia varía mucho porque la órbita de Plutón es muy elíptica. La luz del Sol tarda unas 5,5 horas en llegar a él. Plutón es pequeño. Su diámetro es de solo 2.377 kilómetros, aproximadamente 2/3 del diámetro de nuestra Luna. Es más pequeño que 7 lunas del sistema solar. Un día en Plutón dura 6,39 días terrestres. Un año en Plutón es muy largo, 248 años.
Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930. Desde entonces, ni siquiera ha completado una vuelta completa alrededor del Sol. No lo hará hasta el año 2178. La temperatura en Plutón es brutal. En promedio, menos 229 grados Celsius, a veces incluso hasta menos 240 grados, cuando está más lejos del Sol. Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh, un joven astrónomo en el Observatorio Lowell en Arizona. Tombaugh comparó placas fotográficas del cielo, tomadas en noches diferentes, buscando un objeto que se moviera entre las estrellas. Después de meses de trabajo minucioso, encontró a Plutón. El nombre Plutón fue sugerido por una colegiala de 11 años, Venetia Burney de Inglaterra. Plutón es el dios romano del inframundo, apropiado para un lugar lejano, oscuro y frío. Durante 76 años, Plutón fue considerado el noveno planeta. Pero en 2006, eso cambió. Los astrónomos habían comenzado a descubrir muchos objetos similares más allá de Neptuno, en el llamado cinturón de Kuiper. Algunos eran casi tan grandes como Plutón. Uno, Eris, era incluso más masivo. La Unión Astronómica Internacional se enfrentó a una decisión: o llamamos a todos estos objetos planetas, y habría docenas, quizás cientos de planetas, o redefinimos lo que es un planeta. Optaron por una nueva definición. Un planeta debe cumplir 3 criterios. 1. Debe orbitar al Sol. 2. Debe tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé una forma redonda. 3. Debe haber limpiado su órbita, es decir, debe ser gravitacionalmente dominante y haber capturado o expulsado otros objetos en su vecindad. Plutón cumple los 2 primeros criterios, pero no el tercero. Su órbita está poblada por muchos otros objetos en el cinturón de Kuiper. Así que Plutón fue reclasificado como un planeta enano. Esta decisión fue y sigue siendo controvertida. Mucha gente, incluidos algunos científicos, considera a Plutón un planeta. El debate continúa. Plutón tiene 5 lunas conocidas. La más grande se llama Caronte, con un diámetro de 1212 kilómetros, más de la mitad del tamaño de Plutón. Plutón y Caronte casi forman un sistema de planeta doble. Ambos orbitan un centro de masa común que se encuentra en el espacio entre ellos. Están ligados gravitacionalmente en una rotación síncrona. Plutón siempre muestra la misma cara a Caronte, y Caronte siempre muestra la misma cara a Plutón. Si estuvieras en el lado de Plutón opuesto a Caronte, nunca lo verías. Durante décadas, no supimos casi nada sobre Plutón. Estaba demasiado lejos, era demasiado pequeño, demasiado oscuro. Incluso con los mejores telescopios, era solo una mancha borrosa. Eso cambió en 2015. El 19 de enero de 2006, la sonda espacial New Horizons despegó de la Tierra. Fue la sonda espacial más rápida jamás lanzada. Se precipitó a través del espacio a más de 58.000 km por hora, impulsada por un potente cohete y una maniobra de asistencia gravitatoria en Júpiter. Después de 9 años y medio, el 14 de julio de 2015, New Horizons pasó volando por Plutón, a solo 12.500 kilómetros de su superficie. Durante algunas horas, recopiló datos y tomó fotos. Luego, durante meses y años, envió esos datos de vuelta a la Tierra. Debido a la enorme distancia, la transmisión tardó 16 meses. Lo que New Horizons reveló sorprendió a todos. Plutón no es solo una bola de hielo muerta y llena de cráteres. Es geológicamente complejo y activo. Su superficie es joven, con comparativamente pocos cráteres. Hay montañas de hielo de agua que se elevan hasta 3.500 metros. Hay vastas llanuras de nitrógeno congelado. Hay indicios de criovolcanes. La característica más llamativa es una región en forma de corazón, llamada Sputnik Planitia. Es una enorme llanura de 1.000 kilómetros de ancho, hecha de nitrógeno congelado. La superficie está dividida en celdas poligonales, cada una de 10 a 40 kilómetros de ancho.
Estas celdas son celdas de convección, el nitrógeno se mueve lentamente, como agua hirviendo a cámara lenta, durante millones de años. El nitrógeno más cálido, bueno, menos frío, asciende, se enfría en la superficie y vuelve a hundirse. La superficie es colorida. Blanca, amarilla, naranja y rojo oscuro. Los colores provienen de las tolinas, moléculas orgánicas complejas que se forman cuando el metano y el nitrógeno son descompuestos por la luz solar. Plutón tiene una delgada atmósfera de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Cuando Plutón se acerca al Sol, el hielo de su superficie se sublima y forma esta atmósfera. Cuando se aleja, la atmósfera se congela y vuelve a caer como nieve sobre la superficie. New Horizons descubrió que la atmósfera es azul. Esto se debe a pequeñas partículas en la atmósfera que dispersan la luz azul, como la atmósfera de la Tierra. Incluso hay indicios de un océano subterráneo de agua, en las profundidades bajo la superficie, mantenido líquido por el calor de la desintegración radiactiva en el interior y por la fricción de marea con Caronte. Plutón es un mundo lleno de sorpresas. Nos muestra que incluso en los rincones más externos, fríos y oscuros de nuestro sistema solar, existen la complejidad y la belleza. New Horizons siguió adelante, hacia el cinturón de Kuiper. El 1 de enero de 2019, pasó volando por otro objeto, llamado Arrokoth, un cuerpo rojizo de forma extraña que parece dos muñecos de nieve congelados juntos. Y ahora New Horizons sigue avanzando, hacia el espacio interestelar, llevando consigo mensajes de la humanidad, incluida una pequeña parte de las cenizas de Clyde Tombaugh, el hombre que descubrió Plutón, que ahora viaja en una sonda espacial al lugar que encontró hace casi 90 años. Epílogo: la silenciosa majestad del espacio. Nuestro viaje a través del sistema solar ha llegado a su fin. Desde el Sol ardiente hasta el frío y lejano Plutón, hemos visitado 9 mundos, cada uno único, cada uno con su propia historia. Hemos visto al quemado y solitario Mercurio, que traza sus órbitas en la cercanía abrasadora del Sol. Hemos conocido a Venus, la belleza tóxica, envuelta en nubes de ácido sulfúrico. Hemos visitado nuestro hogar, la Tierra, el único lugar donde sabemos que existe la vida. Hemos visto a Marte, el planeta rojo, que una vez tuvo ríos y quizás vida. Luego cruzamos la frontera hacia los gigantes gaseosos. Júpiter, el rey, con su gran mancha roja y sus 4 grandes lunas. Saturno, el planeta de los anillos, con Titán y sus lagos de metano. Urano, que yace de costado y rueda en su órbita peculiar. Neptuno, el más ventoso, azotado por tormentas y de un azul profundo. Y finalmente Plutón, pequeño y lejano, el planeta enano que nos muestra que el tamaño no lo es todo, que incluso los más pequeños pueden albergar complejidad y maravillas. Todos estos mundos orbitan al Sol, en una coreografía cósmica que ha durado 4.600 millones de años. Se mueven en silencio, en el espacio no hay sonido. Es un ballet silencioso y majestuoso. Las distancias son inimaginables. Si pudieras viajar de la Tierra a la Luna, tardarías unos 3 días. Al Sol, con la tecnología actual, tardarías varios meses. A Marte, dependiendo de la posición, de 6 a 9 meses. A Júpiter, años. A Plutón, como demostró New Horizons, casi una década. Y sin embargo, nuestro sistema solar es diminuto en comparación con la inmensidad del universo. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz de distancia. Incluso con la sonda espacial más rápida, el viaje hasta allí duraría decenas de miles de años. Pero aquí, en nuestro pequeño sistema solar, hay tanto por descubrir. Cada mundo es un laboratorio, un lugar donde las leyes de la física y la química actúan de diferentes maneras. Cada mundo nos cuenta algo sobre la formación y evolución de los planetas, sobre la posibilidad de vida, sobre nuestro propio pasado y futuro. Hemos enviado sondas espaciales a casi todos estos mundos. Hemos llevado humanos a la Luna. Quizás algún día viajemos a Marte.
Quizás las generaciones futuras exploren las lunas de Júpiter y Saturno. Hasta entonces, podemos mirar hacia arriba en la noche y ver estos mundos en el cielo: Venus, el brillante lucero vespertino; Marte, rojo brillante; Júpiter y Saturno, brillantes y constantes. Podemos saber que ahí fuera, en el silencio y la oscuridad, estos mundos trazan sus órbitas eternas. Y quizás este conocimiento, este viaje, te ayude a dormir más tranquilo. Consciente de que somos parte de algo más grande, parte de un sistema solar que ha existido durante miles de millones de años y existirá por miles de millones más. Con la certeza de que los movimientos de los planetas son fiables y constantes, que el Sol volverá a salir mañana, que el mundo seguirá girando. Buenas noches. Duerme bien. Y sueña con mundos lejanos.